Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy la mejor y cordial bienvenida. Recuerden nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Estamos ya en la recta final, culminando ese apasionante estudio del libro de Vallicrá, el libro de Levítico, un libro extraordinario en el que hemos, por supuesto, avanzado muchísimo en el estudio de la Torá. Mucho tema por tratar aún, que nos queda pendiente y que seguramente, si el Padre Eterno así lo dispone, en el siguiente año, para el siguiente ciclo, continuaremos profundizando. Si usted hace un ejercicio y observa los videos que año tras año hemos ido grabando con respecto a estos mismos temas, notará que cada año avanzamos o procuramos adelantar un poco más en el estudio de cada uno de estos parashá. Estamos entonces, mis amados hermanos, en el libro de Levítico, capítulo 26, y dimos comienzo a partir del verso 3 para el parashá Bejucotai. Importante anotación, y quiero retomar un poco lo que ya habíamos mencionado para ir llevando una secuencia en lo que estamos desarrollando. En el verso 3 hay una situación de condición. Va a hablar de bendición, pero nos va a hablar de la bendición siempre y cuando estemos sujetos a una condición. Si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos para ponerlos por obra. Vemos entonces aquí que la palabra hebrea que se ha utilizado para mis estatutos es la palabra jucotai. Esta palabra, como lo hemos dicho ya en otros momentos, tiene que ver con un principio de la palabra juk, que es un tipo de mandamiento que no tiene una explicación lógica o entendible a primera vista. Recordemos, ya lo mencionamos ayer, tenemos los 613 misbot. De esos 613 misbot, recuerden que lo mencionamos ayer, cuando hablamos de misbot, mishpatín o jukim, estos tres conceptos, estas tres palabras hebreas, tienen o hacen referencia en término genérico a la palabra misbot, ordenanzas, mandamientos. Pero cada una de ellas se diferencia en cuanto al contenido. Me explico, vamos a repetirlo nuevamente. La palabra misbot tiene que ver en cuanto a una palabra general, es decir, que nos permite entender con absoluta claridad, sin ninguna duda al respecto, qué es lo que un misbot nos quiere indicar. Por ejemplo, lo mencioné ayer, el Shema Israel, es muy claro, es absolutamente entendible, comprensible y lo podemos asimilar con absoluta claridad, con mucha facilidad. Luego tenemos el tema de los mishpatim y consideramos, lo vimos ayer también, que los mishpatim son todos aquellos misbot, ordenanzas, mandamientos que tienen que ver entre una relación del hombre para con Dios, es decir, los juicios. Cuando incurrimos en la omisión o incurrimos en una mala acción respecto a una ordenanza, a un misbot, entonces hay juicios, los juicios que Dios establece y determina según la acción. Y finalmente, de la palabra juk, que estábamos mencionando, de jucotai, está la palabra jukim. Y esta palabra jukim tiene que ver con aquellos misbot, repito, que aparentemente no tienen una claridad, que aparentemente no encontramos un muy claro sentido de lo que quiere decir, pero que por supuesto todo tiene claridad y por supuesto todo tiene sentido y por supuesto es la palabra de Dios que también tiene absoluto propósito. Es decir,
no hay nada oculto, no hay nada absolutamente incompleto, no hay nada absolutamente inapropiado. Todos los mismos tienen un ordenamiento claro de parte de Dios, pero algunos de ellos requieren, por supuesto, repito, mayor profundidad en la palabra, para asimismo poderlos comprender con mejor entendimiento. Muy bien, entonces, vamos a ver cómo a través del tiempo esta palabra huk, la palabra huk, tiene que ver también con el ordenamiento de lo que es nuestra mente y lo que son nuestras acciones. También ayer lo mencioné muy ligeramente y lo quiero repetir. Los misbot tienen que ver con cuidar, la palabra lishmor, y con hacer, la palabra lahasot. Cuidar y hacer, cuidar. Cuidamos con nuestra mente, con nuestro pensamiento. Recuerden que Hebreos capítulo 4:12 nos dice que la palabra escudriña nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Por lo tanto, debemos cuidar, cuando tenemos estos mandamientos, cuidarlos y hacerlos conforme a lo que la palabra nos dice que debemos hacer. Por lo tanto, el pensamiento debemos cuidarlo, y a su vez lo que hacemos también necesitamos hacerlo para hacerlo bien. Es interesante entonces, mis amados hermanos, notar que en esta porción del capítulo 26, a partir del verso 3, repito, se nos enseña que tiene ante todo una condición. Sí. Es interesante mencionar, y esto en hebreo, y no soy ni mucho menos un experto en hebreo, estoy aprendiendo. Esta mañana tomábamos la clase de enseñanza con nuestro moré, bueno, el hermano Rico. No se encuentra en estos días con nosotros, está viajando, pero tomamos la clase con nuestro hermano el pastor Walter, una enseñanza extraordinaria. Y decía algo que me pareció muy interesante y quiero también compartir. Mis amados hermanos, cuando hablamos de cuidar y hacer los misbot, es importante tener presente que a lo largo de la historia, el pueblo de Israel, posteriormente dividido en esas dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá, de las cuales la casa de Israel fue esparcida a las naciones y la casa de Judá retornó al sitio donde lo encontramos hoy en Jerusalén, nos damos cuenta que este pueblo de Judá, el pueblo judío, es un pueblo que lleva más de 2000 años cumpliendo tiempo a tiempo en los Moadín, cumpliendo con todas las ordenanzas y con todos los misbot. No es que sea muy sencillo para alguno de nosotros cumplir con todos los misbot. Dios no nos está pidiendo específicamente que los cumplamos todos, porque realmente cumplirlos todos sería muy difícil. Pero cuando una nación, un pueblo, todo un pueblo está trabajando en el proceso de misbot, en el proceso del cumplimiento, en el proceso de la obediencia, entonces hallamos bendición. Por lo tanto, cada día necesitamos estudiar y aprender algo más. Nos llevan 2500 años de ventaja. Por lo tanto, todos los días tenemos que aprender. Y el hermano Walter decía esta mañana, aunque tú escuches todo el ciclo de conferencias del hermano Rico, del pastor Walter, de la hermana Liliana, o de otros maestros, tantos maestros tan extraordinarios que hoy el Padre nos ha entregado, así escuchemos todas sus conferencias, todas sus enseñanzas, todavía aún necesitamos aprender mucho más. Entonces, es interesante recordar que este condicional que estamos hablando del capítulo 26 nos habla en el hebreo con la palabra im, la palabra im. Y esta palabra pone el nombre en una posición de autoridad para elegir. Esta posición coloca al ser humano en una posición en la que le permite elegir. Recuerden que dice la palabra, frente a ti coloco esta situación, la vida o la muerte. Frente a ti estoy colocando esta situación, la felicidad o la tristeza, la vida o la muerte, la salud o la no salud, o el no ser saludable. Yo coloco frente a ti esta decisión. Por lo tanto, nos da la opción de elegir, como el libre albedrío que nos permite tomar decisiones. Con la entrega de la Torá,
el ser humano, el hombre, ya no es un esclavo. Por favor, repita esto conmigo. Cuando entramos en el tiempo de Torá, no somos más esclavos. ¿Qué dijo el Padre Eterno? Yo los saqué de la tierra de Egipto, de una tierra de esclavitud, de una tierra de servidumbre. Y observen que estas dos palabras pareciesen sinónimas, pero tienen una diferencia extraordinaria. En esclavitud, la condición de esclavitud en la que el pueblo de Israel permanecía en Egipto, en una condición de esclavos forzados, obligados y limitados. Pero no solamente en esa condición, sino además en una condición de servidumbre. Y en esa condición de servidumbre, el pueblo de Israel durante esos 430 años, bueno, realmente 210 en conclusión, que estuvieron allí en Egipto, digo 430 a partir de la promesa que fue dada a Abraham, pero vemos que este pueblo, indudablemente en el transcurrir de los años, se asimiló a su condición de esclavo y a su condición de servidumbre. Por lo tanto, de igual manera se apartaron del propósito del Padre, se apartaron del principio de Abraham, de Isaac y de Jacob. El pueblo está en una condición de esclavitud, en una condición de oscuridad, y es entonces cuando a través de Moshe, y todos conocemos la historia, Dios envía a este hombre que había sido criado, formado y establecido en la misma casa del faraón, pero que ahora, después de 40 años de pasar ese tiempo en el desierto, ser moldeado, formado, transformado en su carácter, en su manera de pensar, en su manera de vivir, ahora retorna con una misión, con un propósito: tomar a ese pueblo de esa esclavitud, de esa oscuridad, y sacarlo a la luz, traerlo a una condición de libertad. Dígalo conmigo, porque cuando nosotros pasamos por esa misma historia, por ese mismo proceso de la religión, de la cultura, del paganismo, de la idolatría, etcétera, entonces cuando vivíamos una vida totalmente contaminada con el mundo, comíamos lo que queríamos comer, celebrábamos lo que queríamos celebrar a la manera que lo queríamos hacer, pero muy lejos, muy distantes de lo que realmente la palabra nos enseña, lo que la palabra nos dice. Y es así como lastimosamente hasta nuestros días hoy vemos a cientos de miles de gentes todavía viviendo en esa etapa de la oscuridad, de la religiosidad, totalmente apartados del verdadero texto de la palabra. Así es que esta palabra nos da esa oportunidad de elegir y nos hace libres, y nos da la opción de elegir entre la bendición y la maldición. De tal manera que nuestra boca tiene el poder para elegir si estamos frente a la vida o la muerte. Tú decides cuál es tu decisión hoy. Tú debes tomar una decisión frente a la vida o frente a la muerte, frente a la bendición o frente a la maldición. Y todo esto se ocurrió precisamente en un pacto que el Padre Eterno hace para con su pueblo allí en el monte Horeb, en el monte Sinaí. Ese primer pacto, un pacto llamado Ketubá, un matrimonio en el que hay unas condiciones, en el que hay un sí, un im. Y este im es interesante porque da comienzo con la letra Aleph. Y cuando llegamos al verso 13, que lo leímos justamente ayer, entonces vemos que al terminar en el verso 13 del capítulo 26, cierra con la letra Taf. Es decir, de principio a fin, desde la Aleph a la Taf. Ese im cubre todo este espacio de principio a fin y nos da la oportunidad para que de principio a fin tengamos y recibamos todas las bendiciones que el Padre tiene para con nosotros. Entonces, ayer en la parte que debíamos continuar para el tema en el día de hoy, quedamos a hablar de las 5 bendiciones. Tarea que ustedes tenían para desarrollar en casa es precisamente haber leído muy detenidamente el capítulo 26. Ya lo hicimos ayer, pero su tarea era de manera personal, individual, en casa,
a hacer la lectura, subrayar cada una de esas palabras tan extraordinariamente importantes, porque hoy hablamos de pacto, hoy hablamos de libre albedrío, hoy hablamos de entrar en bendición o entrar en maldición. Usted dirá, jamás quisiera entrar en maldición. Bueno, necesitamos sobreponernos a nuestro propio pensamiento, a nuestra propia manera de pensar, a nuestra manera de vivir y entrar en obediencia, que es algo extremadamente complicado. Obedecer porque no nos gusta que nos digan nada, porque a mí no me parece, porque yo no creo que deba ser así. A mí me parece que las cosas deben ser a mi manera, y a nuestra manera absolutamente nada funciona. Todo debe ser única y exclusivamente a la manera y conforme al propósito del Padre. Entonces vemos en el capítulo 26, vamos a retomar este punto de las 5 bendiciones, que es nuestro tema para hoy. Yahweh da al pueblo sus instrucciones para bendecirlos. Para nosotros estar en bendición, debemos estar en Torah, en instrucción. Recuerden que la palabra Torah, no traducida como ley, realmente su traducción más cercana o más auténtica, si puedo decirlo así, es manual de instrucciones. Todos trabajamos y todo a nuestro alrededor funciona con un manual. Tú decides o construir o armar, ensamblar el instrumento de acuerdo al manual, o decides armar el instrumento conforme a tu voluntad. A la final seguramente sobrarán piezas y dirás, no entiendo por qué sobra todo esto, seguramente esto no es importante, y cuando te darás cuenta que el sistema no funciona, entonces recordarás que era necesario ir a un manual de instrucciones para que todo funcione bien. Esto es básicamente lo que el Padre Eterno está haciendo con nosotros. No os haréis ídolos, ni os levantaréis imagen tallada, ni pilares sagrados, ni pondréis en vuestra tierra piedra grabada para inclinaros ante ella, porque yo soy Yahweh, vuestro Elohim. Guardaréis mis Shabbat y tendréis en reverencia mi santuario. Yo soy Yahweh, si anduvieres en mis estatutos y guardáis mis mandamientos para ponerlos por obra. Entonces, si guardas mis estatutos y estás en ellos, caminas en ellos, entonces los pones por obra, entonces yo os daré la lluvia en su tiempo, de manera que la tierra dará sus productos y los árboles del campo darán su fruto. Ciertamente vuestra trilla os durará hasta la vendimia, y la vendimia hasta el tiempo de la siembra. Comeréis pues vuestro pan hasta que os saciéis y habitaréis seguros en vuestra tierra. Esta primera bendición nos está diciendo que nos enviará la lluvia. Esa lluvia aquí nos habla de agua, nos habla de que todo cultivo, toda siembra, toda actividad, en este caso metafóricamente hablando de la agricultura, toda actividad que nosotros realicemos, profesional, académica, de familia, social, que sea de propósito para el Padre, a través de sus misbot, el Padre nos entregará la provisión necesaria para que todo cuanto hagamos y desarrollemos se cumpla de acuerdo a la bendición que Él tiene prometida. Todo vendrá en su tiempo, todo vendrá en su tiempo. Por favor, dígalo conmigo, todo vendrá en su tiempo. No podemos afanarnos ni apresurarnos. Ninguno de nosotros puede extender el horario del día, el recorrido del sol o de la luna. Ninguno de nosotros, dice la palabra, no podemos aún ni siquiera aumentar nuestra estatura. Qué interesante. Algunos quisiéramos seguramente, pero no podemos. De tal manera, mis amados hermanos, que el Padre nos promete en esta bendición que Él nos enviará esa lluvia. Es decir,
todo cuanto necesitemos para cumplir el propósito y ser bendecidos, el Padre lo entregará. Y esto es muy interesante, hermanos, porque puedo compartir como testimonio y no es parte del tema, muy breve. Cuando vinimos a esta ciudad en la cual nos encontramos en el día de hoy, y los hermanos de nuestra congregación que han perdurado por muchos años conocen el testimonio, llegamos a una ciudad donde no había prácticamente absolutamente nada, comunidad hispana, 3 o 4 familias máximo creo que habían en ese entonces, y hoy creo que igual, tal vez ha aumentado un poco más, tal vez ahora son 5 o 6, pero lo que había eran muchas fincas, mucho ganado, etcétera, y nos preguntábamos cómo podemos iniciar una obra hispana en el único lugar donde lo que no hay es familias hispanas. Las 3 o 4 familias que habían allí, alguno de ellos se congregaba en una congregación evangélica, otros en la religión tradicional, otros en los testigos de Jehová, etcétera, y cómo alcanzar a estas personas, y no teníamos un lugar, y tocamos las puertas de todos los edificios de esta ciudad, de las congregaciones típicas de cada ciudad, edificios muy grandes, con muchas facilidades, y tocamos puertas y nos recibieron, sí, nos recibieron bien, pero Dios los bendiga, qué bueno lo que están haciendo, pero no tenemos un lugar para ustedes. Pasamos momentos difíciles, de un parque a otro parque, de aquí para allá, de allá para acá, reuniones en casa, y en el momento que Dios dispuso, según este texto que estamos leyendo, entonces cuando ustedes obedecen, andan en mis estatutos y guardan mis mandamientos y los ponen por obra, entonces yo enviaré el lugar donde ustedes se van a congregar en su tiempo, y ustedes verán allí cómo los árboles del campo darán fruto, y verán cómo tendrán siembra y tendrán cosecha, y comeréis de vuestro pan hasta que os saciéis, y habitaréis seguros en aquella tierra. Y al paso del tiempo, en el tiempo de Dios, recibimos el lugar donde nos congregamos, la propiedad de la iglesia, la quejilá, libre de todo costo, no se adeuda, pertenece a la congregación. Vinieron familias de aquí, familias de allá, de unos de más cerca, otros de más lejos, y empezamos a ver cómo la bendición del Padre está justamente con nosotros. Dice luego que nos dará seguridad, y nos ha permitido vivir ya más de 18 años, tal vez en esta historia, en una absoluta seguridad, en una paz extraordinaria. Lo digo por testimonio. Muchas personas nos han dicho, ¿por qué no se radican en otra ciudad, en Miami o en New York o en Boston o en Washington, y el ministerio podría extenderse y crecer mucho más? No. Muchísimas gracias. No es la invitación que el Padre nos ha hecho. Dios nos estableció en este lugar, y aquí estamos desarrollando el ministerio y el plan y el propósito de Dios, y le obedecemos a ese plan y a ese propósito. Hace unos días mi hijo Sebastián viajó hacia la Florida y estuvo algunos días allí en la universidad donde él se graduó, y me decía: papá, definitivamente Cherryville es un campo de paz, es un lugar extraordinario, definitivamente anhelo regresar cuanto antes a Cherryville, y gracias, Padre, porque en este lugar nos has bendecido y nos has dado seguridad, como lo dice Levítico capítulo 26, versos 4 y 5. Avancemos al verso 6 y 9. Daré también paz en la tierra, para que durmáis sin que nadie os atemorice. Asimismo eliminaré bestias dañinas de vuestra tierra, y no pasará espada por vuestra tierra. Y vosotros perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a espada delante de vosotros. Me volveré hacia vosotros y os haré fecundos, y os multiplicaré, y confirmaré mi pacto con vosotros. Amén. Usted debe entender este texto y decir un amén poderoso, porque aunque
La palabra nos habla de los enemigos, nos dice que los enfrentaremos y que estos enemigos caerán. Recuerdo esa porción maravillosa del libro de Bereshit que dice: a quien te bendiga le bendeciré, pero a quien te maldiga le maldeciré. Dice la palabra en el libro de Bereshit, libro de Génesis. Ahora vemos esta palabra que nos confirma que Él eliminará toda bestia dañina, toda bestia que quiera estropear nuestra tierra. Nuestros enemigos caerán a filo de espada. Y esto es muy interesante porque a lo largo del desarrollo en el ministerio, pues sí, claro que sí, hemos tenido muchas dificultades, muchos contratiempos, muchos enemigos, gentes que se han levantado contra la obra, contra el ministerio, por supuesto. Y sin embargo, también recibimos una palabra del libro de Segunda de Crónicas que nos dice: estad quietos. Mirad lo que está pasando. Se levantan los enemigos, vienen contra ustedes, desenfundan las espadas. Pero el Padre Eterno nos dice en su palabra, en Segunda de Crónicas, nos dice: estad quietos y mirad que yo estoy con ustedes. Y esa palabra se ha hecho un rema en nuestra vida. Estar quietos en la fe, en el emuná, de que nuestro Padre Eterno, el Dios Todopoderoso, Elohim, nos ha prometido tierra de paz y nos ha prometido guardarnos de todos nuestros enemigos. Y dice que 5 de vosotros perseguirán a 100. Aquí hay una proporción de 5 a 100, pero luego hay una proporción de 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Es decir, hay la proporción de 1 a 20 y luego la proporción de 100 a 10,000. Es extraordinario. Y me volveré hacia vosotros y os haré fecundos y os multiplicaré y confirmaré mi pacto. Este pacto de bendición lo confirmo para con ustedes. Amén. Versos 10 dice: y comeréis las provisiones almacenadas y tendréis que sacar lo almacenado para guardar lo nuevo. ¡Qué hermoso! Hemos almacenado tanta enseñanza, tanto estudio, tanta preparación, pero en los tiempos y en la medida que el Padre nos ha ido estableciendo, dirigiendo, formando, guiando, y seguimos su camino, vemos cómo el Padre ahora en su infinita bondad y misericordia nos ha traído de tiempo completo, de tiempo lleno a la Torah, a la preciosa Kadosh Torah, a la palabra. Y en la medida que han pasado los años y estamos desarrollando estos ciclos de Parashá año tras año y avanzamos en ellos, podemos decir: wow, Dios, qué maravilloso ha sido el podernos encontrar con esta luz. Lámpara es a mis pies, lumbrera mi camino, Señor. Lámpara es tu palabra, ese camino que yo puedo seguir hoy con la luz poderosa de tu palabra. Y entonces nos encontramos en la enseñanza y podemos tomar estos textos y estudiarlos y prepararlos y profundizarlos, y nos damos cuenta que aunque habíamos comido, alimentado nuestra vida, nuestro espíritu por muchos años, ahora como nunca estamos viendo un alimento poderoso, un maná del cielo que nos nutre eficazmente, que nos hace grandemente saludables, grandemente no en el sentido de ego, sino grandemente en el sentido de honor, de humildad, de acercamiento a nuestro Padre Celestial y disfrutar de lo precioso de su palabra. Además, dice este texto en el verso 11, capítulo 26, haré morada en medio de vosotros y mi alma no os aborrecerá. Padre, gracias porque ahora haces morada en medio de nosotros. Ahora estamos viendo cómo los hermanos, la congregación, los cercanos en Asheville, en Bogotá, Colombia, en Kansas, estamos viendo el crecimiento, la cercanía con otros hermanos que el Padre Eterno ha inquietado en sus corazones para que ellos aviven ese fuego de estar en las sendas y buscar por la palabra y buscar por la Torah y empezar a reunir cada uno de estos hermanos y tener esa experiencia mutua común de añadirnos cada día más y conectarnos con otros hermanos en tantos lugares del mundo y encontrar que ahora la casa de Israel se encuentra junta, se encuentra reunida, se encuentra preparándose. Es bien importante. Andaré entre vosotros y seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Yo soy Elohim vuestro Dios,
que os saqué de la tierra de Egipto para que no fuerais esclavos de ellos, rompí las varas de vuestro yugo y os hice andar erguidos. Os hago caminar con la frente en alto. Estamos viviendo un tiempo glorioso. Estamos viviendo un tiempo maravilloso. Estamos viviendo un tiempo de preparación cada día más consolidados en la palabra. Y esta palabra nos dice, pero nunca olvides de dónde yo te saqué, de la tradición, de la cultura, de la religión, del pensamiento de hombre, y te traigo a la vivencia de la palabra, una palabra viva, eficaz y penetrante. Yo soy tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto para que no fuerais esclavo. Y ahora que hemos salido de esa tierra de Egipto y estamos en el siglo XXI, hoy nosotros que estamos aquí, necesitamos salir completamente ahora de todo concepto de esclavitud, de todo concepto de idolatría, de todo concepto de paganismo, de todo concepto de religión, y encontrarnos con esta palabra poderosa, viva, que el Padre Eterno nos ha entregado. Así es que, mis amados hermanos, este ha sido el primer punto de las bendiciones que el Padre Eterno ya tiene preparadas para nosotros. Sí, recuerden la condición, ¿cuál es? Dice sí. Por favor, leámoslo para cerrar nuestro día. Dice, si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra. Allí está Bejucotai. Obediencia, obediencia, obedecer. Y estas bendiciones vendrán sobre ti. Y lo puedo presentar, repito, como testimonio, porque lo hemos visto en medio de lo imposible, en medio de la nada absolutamente. El Padre Eterno ha cumplido con esta promesa y ha bendecido gloriosamente la vida del ministerio en un lugar donde, como Noé, donde no había mar, allí se estableció un arca que fue la tabla de salvación para esa familia que formó nuevamente la humanidad. Mis amados hermanos, mañana entraremos entonces a la contraparte. Ya no vamos a ver las bendiciones, ahora veremos qué sucede cuando decidimos, elegimos, al tomar decisiones frente a un camino de bendición o frente a un camino de maldición, frente a la vida o la muerte. Tú decides. Mañana veremos entonces qué consecuencias trae a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro diario vivir, cuando omitimos el cumplir con mis estatutos, con mis ordenanzas y ponerlos por obra. Recuerden, cuidar y hacer, dos palabras muy importantes que tenemos para hoy. Mis amados hermanos, muchísimas gracias. Por favor, continúen entonces con la lectura. Capítulo 26. Verso 14 en adelante, hasta el capítulo 27, que será nuestro cierre de fin de semana, y hablaremos de la segunda parte del tema de Bejucotai. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por visitar en nuestro canal YouTube y gracias por compartirlo. También muchísimas gracias por sus apreciaciones, sus comentarios. Aquí estamos para saludarlos y compartir con todos ustedes. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Shalom, shalom. Bendiciones.